¿Qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Un gusto poder compartir contigo este momento de adoración y de enseñanza de la palabra del Señor, que hace de mucho bien a nuestra vida y aumenta nuestra fe por medio de las Escrituras. Pero antes, ¿qué te parece si adoramos a Dios? Esta adoración que vamos a cantarle al Señor en mi vida personal ha sido de gran bendición, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, así que llena de confianza mi corazón, llena de paz mi corazón, aumenta mi fe, me protege contra las malas experiencias, los malos deseos de las personas que odian, que quieren que te vayan mal, que tienen envidia sobre ti, sobre tu bendición, sobre el favor que Dios tiene sobre tu vida, y esas envidias se van porque yo oro por eso, y la protección de Dios por medio de esta adoración se hace presencia. Así que quiero invitarte para que tú también seas bendecido en tu vida con esto. Así que vamos a cantarle al Señor. ¿Qué te parece? Vamos a iniciar. Señor Jesús, queremos entrar en tu presencia y queremos entrar en tus aposentos. Padre Santísimo, ven y derrámate sobre este lugar. Derrámate, Espíritu Santo, queremos estar contigo. Ven Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar. Invita al Espíritu Santo a tu corazón. Ven Espíritu Santo. Ven. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendito seas. Gloria a ti, gloria a ti, gloria. Si vas en mi barca, si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a mí, no temeré. No temeré. Protegido yo estaré, en tus brazos dormiré, tu latido escucharé, donde vayas viviré. Oh Jesús, bendito seas, Espíritu Santo, derrámate en este lugar y toca nuestros corazones, Espíritu Santo. Jesús, queremos ir en la barca contigo, queremos estar contigo en la barca, Espíritu Santo, queremos estar contigo, Jesús, siempre en nuestras vidas. Oh Jesús, toca este lugar, toca mi corazón, dirige la barca, dirige mi vida, Jesús. Si vas en mi barca, si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a mí, no temeré. No temeré. Protegido yo estaré, en tus brazos dormiré, tu latido escucharé, donde vayas viviré. Viviré.
por este momento tan hermoso contigo, porque aquí está Él, aquí está Él. Experimenta el Espíritu Santo, experimenta a Jesús en tu vida, en tu barca, en tu casa. Oh, su protección es hermosa. Estar bajo su manto, estar en sus manos, tomado de su mano, esa experiencia es exquisita, es fenomenal, es dulce. Oh, Jesús. No hay nada que temer si Él está contigo, no hay nada que temer si Él te toma de la mano, si vas con Él en su barca, no hay nada que temer. Bendito seas, Jesús, bendito seas. Gloria a ti, gloria a ti. Gracias, gracias. Bendice, Espíritu Santo, a cada persona que esté escuchando este mensaje. Bendice sus vidas, protege sus corazones, dales valor, aleja el miedo de sus vidas, aleja la ansiedad de sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y precisamente quiero hablarles acerca de Jesús y la barca. La barca figura muy importante en la palabra de Dios, ya que se menciona hasta 50 veces en los evangelios. En el ministerio de Jesús fue usada bastante para muchas cosas y muchas enseñanzas de Jesús, para enseñar, para transportarse, para mostrar su poder. Ahí llamó también a muchos de sus discípulos que estaban en barcas. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 5:3, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Es decir, desde la barca Jesús enseñaba a muchas multitudes. Desde ahí les contaba parábolas, les hablaba del perdón de los pecados, de arrepentirse. Conocida como la Barca de Jesús, esta embarcación del siglo I descubierta a orillas del mar de Galilea es una de las principales atracciones del kibutz de Ginosar al norte de Israel. Tras un año de sequía que provocó el descenso de las aguas del lago, asomaron los restos de la nave, que logró sobrevivir al paso del tiempo protegida por el barro, lo que impidió que el oxígeno descompusiera la madera. Un verdadero milagro en opinión de Marina Banay, portavoz del museo que la alberga. Compuesta por 12 tipos de madera, principalmente de cedro y roble, la embarcación de unos 8 metros de largo servía para transporte y pesca en la época de Jesús. De ahí el nombre, pues aunque no se sabe si él lo utilizó, las pruebas de carbono 14 han comprobado que los restos son contemporáneos a la época en que Jesús habría vivido en esa zona. Ahora, no podemos hablar de la barca y de Jesús sin mencionar el mar de Galilea o lago de Tiberíades, también nombrado así. Ahí pasaron varios hechos bíblicos importantes en las Sagradas Escrituras. ¿Qué les parece si viajamos para allá? Aquí Jesús caminó sobre las aguas y calmó la tormenta. A las orillas de este lago conoció a Pedro y a varios de sus discípulos. Liberó al endemoniado de Gerasa, predicó en muchas ocasiones, se apareció después de la resurrección ahí y comió con los discípulos. Es un lago de agua dulce, de 12 kilómetros de ancho por 20 kilómetros de largo, ubicado a 220 metros bajo el nivel del mar. Jesús pasó más tiempo hacia el lado norte, en Cafarnaúm. De ahí era Pedro y varios de sus discípulos. Jesús se hospedó en la casa de Pedro en varias ocasiones, hasta sanó a su suegra en una ocasión. Actualmente en la casa de Pedro construyeron una iglesia arriba en las ruinas de la casa de Pedro, y donde inclusive había ruinas de una iglesia antigua. Actualmente ahí hay una iglesia. No es un lugar totalmente desértico este lago, también hay áreas verdes, es muy bonito y tranquilo. Ahí Jesús oraba a solas. Aún hay restos de la sinagoga donde Jesús predicó y donde pasó gran parte de su vida y de su ministerio.
hermoso, ¿verdad? Todo esto que estamos aprendiendo antes de entrar en materia. Ahora vamos a enfocarnos en Marcos 4:35. Este evangelio se escribió en Roma. Obviamente se cree que fue escrito por Juan Marcos, que también se le llamaba a Marcos, entre el año 60 y 70, poco después de que Pedro había muerto crucificado. Se cree que murió crucificado, pero crucificado al revés, ya que mencionó que él no era digno de morir como su Señor. Así que pidió que lo crucificaran cabeza hacia abajo. Así fue como murió y fue martirizado el apóstol Pedro. Marcos se dice que era discípulo de él, precisamente, ya que Pedro lo menciona en Primera de Pedro 5:13 y dice: Marcos, mi hijo. Así lo describe, ¿no? Y también Marcos viajó con Pablo y viajó con Bernabé. Pablo lo menciona en 2 de Timoteo 4:11 y lo describe como un compañero que era útil para el ministerio. Así que Marcos fue pieza clave exactamente después de que Pedro murió. Escribió el evangelio que conocemos el día de hoy como Marcos. Ahora veamos el video de Marcos 4:35, donde describe textualmente la palabra de Dios. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, la barca es Jesús. Es decir, la barca es de Jesús. Tu casa es de Jesús. Podemos decir mi casa, la expresión es correcta, es mi casa, mi barca, pero hay que saber que le pertenece a Jesús. La barca puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, la barca puede ser tu negocio, la barca puede ser tu familia, tus seres queridos, tu salud, donde Jesús debe estar ahí. Donde Jesús es el dueño y Señor. También la tempestad puede referenciarse como la enfermedad, tal vez como esta prueba del COVID, esta pandemia, el cáncer, el diabetes, cualquier enfermedad que esté en ti o tal vez en algún ser querido de tu casa. Esa puede ser esa tempestad. Puede ser también el desempleo, la escasez o cualquier tribulación que esté afectando tu corazón, que esté afectando tu vida en este momento. Me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Bueno, ¿qué significa esto? Que no por el hecho de que estemos arriba de una barca significa que nos vaya a ir bien ya. Recuerden, la barca necesita ser de Jesús. La barca necesita que Jesús sea el dueño. La barca necesita que sea Jesús el Señor Todopoderoso, que esté sobre el centro de esa barca, sobre el centro de tu salud, de tu casa, de tu negocio, de tu vida, de tus hijos, de tus padres, de cualquier cosa en tu vida. Jesús debe ser el centro. La barca por sí sola no es
no tienen ningún poder y no tienen ninguna protección sobre tu vida. Tal vez aparente que puedas estar flotando sobre las aguas y al parecer tienes tu vida a salvo, pero puede venir una tormenta y arrebatarte la vida en un segundo, en un instante. Por lo tanto, la barca por sí sola no te asegura la salvación. La salvación te la da Jesús. Aparentemente tu trabajo te garantiza el alimento. Aparentemente tu negocio, tu empresa te garantiza que vas a vivir en abundancia, que vas a vivir desahogadamente sin escasez. Pero recuerda, esto te puede ser arrebatado en un segundo si Jesús no está en medio de la barca. Jesús debe estar en la barca. ¿Para qué? Para que precisamente ninguna tormenta te arrebate nada, ninguna tribulación te arrebate nada, sino solamente que sea Jesús el centro de tu casa. Jesús tiene autoridad sobre las aguas, tiene autoridad sobre el clima, tiene autoridad sobre la tormenta, sobre las leyes naturales. Puede hacer cualquier cosa que nosotros creamos imposible o increíble. Por eso las soluciones de Dios siempre van más allá de lo que nosotros podamos creer o pensar. Va muchísimo más allá de las soluciones que nosotros podamos idear para nuestra vida. Las soluciones de Jesús son mucho mejores. Lo que nos enseña también esta cita bíblica, este pasaje bíblico, es que Jesús también era 100% hombre. Él se cansaba y durmió ahí en la barca, se cansó y durmió, como cualquier ser humano. Pero también nos enseña que Jesús era 100% Dios, 100% divino, ya que iba más allá de las leyes de la naturaleza para calmar las aguas y para calmar la tormenta, tanto que sus discípulos se asombraron y dijeron: ¿quién es este que hasta las aguas y la tormenta lo obedecen? Jesús nos enseña a dormir tranquilos, a tener una conducta de paz, una conducta de tranquilidad, una conducta relajada, ¿verdad?, sobre las circunstancias, sobre la vida, ya que muchos de nosotros nos preocupamos, tenemos ansiedad y eso nos hace desfallecer, eso nos hace vivir en tribulación. Recuerda que la palabra de Dios acá en estas citas bíblicas nos enseña que los discípulos andaban sin fe, no tenían fe, por eso se asustaron y empezaron a gritar a Jesús, fueron y le despertaron, le dijeron a Jesús: ayúdanos, Jesús, me ahogo, me voy a ahogar, ayúdame. Estaban totalmente asustados, con miedo y sí, obviamente sin nada de fe. Sin embargo, Jesús calmó la tormenta, lo que significa que si tú tienes a Jesús en tu vida, invitaste a Jesús a tu casa, Él es el dueño y Señor de tu casa, el centro de tu vida y de tu casa. Jesús puede sanarte y salvarte de muchas tribulaciones y de muchas tormentas. Pero sin embargo, tú esas tormentas tal vez las viviste con miedo, las viviste con ansiedad. Tus procesos hacia la calma, hacia la paz, son muy tribulados, con mucha ansiedad, con muchas preocupaciones, y no las vives feliz, no las vives 100% feliz, porque siempre llevas esa preocupación. Y además, algo muy importante, no agradamos a Dios, porque cuando no tenemos fe, no agradamos a Dios. Si se fijan, en la palabra de Dios, Jesús como que se molesta y les reclama: ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué tan poca fe? ¿Verdad? Les dice a sus discípulos. Y la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿Dios te va a salvar de la tormenta? Sí, Dios te va a salvar de la tormenta. Sí, está en tu casa, si lo has invitado ahí, si eres una persona que ora. Pero no has incrementado tu fe, no te has preocupado para que Dios incremente la fe en Jesús, la fe en el Salvador. Entonces, no estás agradando a Dios como se debe, como la Biblia nos enseña. Es importante agradar a Dios, no solamente que seamos liberados de la tormenta. Lo importante es que agrademos a Dios con nuestra confianza en Él. Imagínate qué feo se siente cuando alguien no confía en ti, ¿verdad? Cuando un esposo es muy celosa de su esposa y no confía en ella. La esposa se siente ofendida porque no confía en ella, o al revés. El esposo se siente ofendido porque su esposa no confía en él y cree que siempre anda de infiel por ahí, ¿verdad? O que
o que anda haciendo cosas malas por allá en otros lugares. Entonces esa desconfianza lastima, y así también a Jesús tal vez le duele y le ofende y no le agrada, ¿no? Dice la palabra de Dios que no podemos agradar a Dios sin fe, y la fe es tener plena confianza en Jesús. Si no tenemos plena confianza en Jesús, lo estamos ofendiendo con nuestro miedo, con nuestra ansiedad, con nuestra preocupación. Aún así, Él nos libra de la tormenta, pero el librarnos de la tormenta no es el objetivo. El objetivo es aprender a agradar a Dios. El objetivo es vivir nuestra vida en plena confianza, sabiendo que estamos agradando a Dios porque tenemos plena fe en Él, plena fe en su palabra que dice que Él nos va a salvar, que Él nos va a liberar. Tenemos fe que la palabra de Dios nos enseña que Él nos librará de toda opresión, nos salvará de las tormentas, nos liberará de opresiones demoníacas y de las opresiones de nuestro enemigo, y que tendremos victoria sobre toda adversidad. Así que tenemos que tener fe y creer las más de 30,000 promesas que nos hablan en la palabra de Dios, que nos habla la Biblia. Así que esto es muy, muy importante. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El miedo y la fe son totalmente contrarias. Donde hay miedo no puede haber fe, y donde hay fe no puede haber miedo. Son totalmente contrarias. Y lo que nosotros buscamos es estar llenos, repletos, y todo lo que le cabe de fe en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos agradar a Dios y que podamos estar como Jesús. En medio de una tormenta nos enseñó Jesús a estar dormidos, a estar tranquilos. Está en la pandemia, está el coronavirus, está muriendo gente, que hay tantos muertos, que está pasando esto, que está pasando aquello. Mira, tranquilo, disfrutando, teniendo plena confianza en Dios. Hoy es que hay desempleo, que hay crisis económica, que está pasando esto. Tranquilo, tengo mi plena confianza en Dios. Y cuando tú tienes la plena confianza en Dios, tus hijos no caen en las drogas. Cuando tú tienes plena confianza en Dios, siempre vas a tener salud, no caes en la enfermedad. ¿Por qué no te preocupa? Porque sabes que Jesús es tu Señor y que tú le perteneces. Y la enfermedad no llega a tu vida, y la escasez no llega a tu vida. Y en caso de que algo pase, sabes que es algo pasajero, sabes que es algo que va a pasar y que no te va a pasar absolutamente nada, que no vas a sufrir ni hambre, que no vas a sufrir dolores, que no vas a tener sufrimientos, que no vas a tener rechazo. ¿Por qué? Porque Jesús está en tu vida. Nada de eso puede herirte. Podrás estar en medio donde te tienen flechas, donde hablan mal de ti, pero eso no te hiere. Eso no pasa nada en tu vida. ¿Por qué? Porque tú confías en Él, porque tú estás en un amor, en una adoración al Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos buscando. La barca también es algo donde nosotros nos subimos para vivir un proceso, para ir de un lugar a otro. La barca donde nosotros nos subimos con Jesús significa que vamos de un lugar donde estamos ahora actualmente y donde queremos llegar, donde Jesús nos quiere llevar hacia otro lugar. Por eso debemos tener la confianza de subirnos con Jesús a su barca y que Él nos dirija. Tal vez no sabemos actualmente hacia dónde Él nos lleva, pero lo que sí es seguro es que nos lleva a un lugar donde vamos a progresar, donde vamos a mejorar. Dice la palabra de Dios en Marcos 5:21, cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado. Mateo 9:1, y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Estás sufriendo una enfermedad y pasas al otro lado de tu vida donde eres totalmente sano, donde ahora tal vez tienes alguna opresión del chamuco, tal vez, donde te tribula, donde quieres lograr objetivos y no puedes, y algo te está oprimiendo en tu corazón, y eres liberado. En el otro lado eres liberado, donde actualmente tienes un empleo poco mal pagado, tal vez, donde tienes tribulación con tus jefes, con tus compañeros, y Jesús quiere llevarte al otro lado, donde tengas tu negocio propio, donde puedas dirigir tu propia empresa, donde el Señor te bendice, donde cuentes con el favor de Dios día a día, porque vas en una barca que sí, tal vez ahorita tú vas en una barca que sí, tal vez estás sobre el agua,
Pero en la tormenta puede ser esta barca desbaratada. Lo importante es en una barca donde esté Jesús, donde si vienen las tormentas nada te pasará, donde ahora que sufres escasez o pobreza, cruces hacia el otro lado donde sufras abundancia y la gracia y el favor de Dios te acompañen día a día, donde tal vez ahora sufras depresión, ansiedad, miedo y cruces, te subes a esa barca y cruces el lago de Tiberíades y cruces el mar de Galilea, y en el otro lado tú estás lleno de victoria, estás lleno de fe, conoces la palabra de Dios, la tienes en tu corazón, la aprecias, la amas, tienes hambre por la presencia de Dios, tienes hambre por avivamiento en esta tierra y quieres evangelizar, porque lo que Dios hace en tu vida, de que estabas de este lado y ahora pasaste hacia la otra orilla donde tú eres bendecido, donde cuentas con la gracia y el favor de Dios, el fuego de Dios está en tu vida. Tú quieres que los demás experimenten lo que tú experimentas, quieres que los demás vean lo que tú has visto, milagros sobrenaturales. Quieren que los demás escuchen lo que tú has escuchado, la hermosa palabra de Dios que ha transformado tu vida. Entonces, tú anuncias la buena nueva, cumples y obedeces la palabra de Dios, porque obedecer la palabra de Dios trae vida a tu corazón. Traer a Jesús dentro de ti, en la barca de tu cuerpo, da vida y llena de fortaleza, de valor y de valentía. Así que te invito a que juntos adoremos al Espíritu Santo y escuches la bella letra de esta hermosa canción ya en original, para que la escuches y ores mediante ella. Así que lee la letra y grábala en tu corazón. Mi Jesús, si tú vienes a mi barca, yo sé que no me voy a hundir. Si tú me sostienes con tu mano, Señor, yo sé que no voy a resbalar. Pues cuando te tenemos cerca, hay un bautismo de paz sobre nuestras vidas. Si vas en mi barca, no me hundiré. Si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a mí, no temeré. No temeré. Tejido estoy. Protegido yo estaré. En tus brazos dormiré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Un latido escucharé. Donde vayas viviré. Vayas, viviré. Señor, venimos de la aflicción, pero corremos a tus brazos. Es el poderoso de Israel, mi alto refugio.